Buenos días. A continuación hablaré sobre el sistema eléctrico de conducción cardíaca y la velocidad a la que se conduce cada estructura anatómica del corazón. Recordemos que los eventos cardíacos ocurren a partir del comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. A esto se le denomina ciclo cardíaco. Cada ciclo inicia con la generación espontánea de un potencial de acción del nódulo sinusal, la cual está ubicada en la pared lateral superior de la aurícula derecha cerca de la abertura de la vena cava superior. Luego, el potencial de acción viaja rápidamente a través de ambas aurículas y ventrículos, por lo tanto, el sistema de conducción crea un retraso de la misma de 0.16 segundos. Durante el paso del impulso cardíaco, esto permite bombear sangre a los ventrículos antes de la contracción ventricular y viaja a una velocidad de 0.02 metros sobre segundos. Las fibras del haz de Lis nacen del nodo auriculoventricular. El haz forma la rama derecha e izquierda del Lis. Cada rama se dirige al vértice del ventrículo y se divide en pequeñas ramas hacia la cavidad ventricular. También encontramos el fascículo posterior izquierdo y el fascículo anterior izquierdo. El nodo auriculoventricular se despolariza a una frecuencia de 70 por minuto. Por ello, es el marcapasos normal del corazón. Luego, las porciones terminales de Purkinje forman remolinos en el endocardio, penetra la masa muscular y el haz de Lis en una velocidad de 0.03 segundos. Gracias. En el inciso 2 nos pide enumerar las ondas, complejos, intervalos y segmentos junto con sus valores normales. Entonces, en los elementos del electrocardiograma hay dos ondas. La onda P formada por la despolarización de aurículas con un valor normal menor a 0.12 segundos o menor a 2.5 segundos. La onda T formada por la repolarización de ventrículos con un valor normal de 0.12 segundos a 0.20 segundos. En los complejos solo hay uno, que es el complejo QRS, formado por la despolarización ventricular con un valor normal de 0.06 segundos a 1 segundo. Ahora en intervalos existen tres. El primero es el intervalo PQ, formado por el tiempo entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS, con un valor de 0.12 segundos a 0.20 segundos. El intervalo QT, que está formado desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T, con un valor de 0.35 segundos. Y por último, el intervalo RR, que está formado por el tiempo entre dos latidos cardíacos, con un valor de 1 segundo. En los segmentos hay dos segmentos, el segmento PR, que está formado por el retraso en el nódulo auriculoventricular, con un valor normal de 0.13 segundos, y el segmento ST, que está formado por el tiempo entre la despolarización y la repolarización ventricular, con un valor normal de 0.12 segundos a 0.20 segundos. En el tercer inciso se pide completar el cuadro con la representación, el intervalo normal y la importancia clínica de la onda P, intervalo PR, QT, complejo QRS, onda T y el segmento ST. Tenemos que en lo que representa
Tenemos la despolarización auricular, lapso de tiempo, que inicia la onda P al inicio del complejo QRS, la oración del sistema eléctrico ventricular y la despolarización de los ventrículos. Y entre los valores normales tenemos que se mantienen entre 0.12 a 0.20 segundos. Y en la importancia clínica tenemos que indica un aumento del tamaño de las aurículas, del bloqueo auricular, el intervalo QT, el bloqueo AB, y el caso del intervalo QT es útil para el diagnóstico de infecciones arritmogénicas. El complejo QRS es útil para el diagnóstico de las arritmias cardíacas y el segmento ST ayuda a identificar cambios que se correlacionan con eventos coronarios clínicamente significativos. ¿Qué es el triángulo de Insoven? ¿Cuáles son las derivaciones del ECG y cómo se clasifican? El electrocardiograma estándar contiene 12 derivaciones y 6 de ellas son las derivaciones de los miembros y las otras 6 son las derivaciones precordiales. Las derivaciones de los miembros son 1, 2 y 3, las únicas bipolares. Tienen dos polos, uno positivo y uno negativo, y el electrocardiograma mide la diferencia de potencial entre los dos electrodos. La derivación 1 se forma entre el rojo y el amarillo, como podemos ver en la imagen, en el brazo derecho y brazo izquierdo. La derivación 2 se forma entre el electrodo rojo y el verde, entre el hombro derecho y en la pierna izquierda. Por último queda la derivación 3, entre los electrodos amarillos y verde, brazo izquierdo y pierna izquierda. Esas tres derivaciones en conjunto forman el triángulo de Insoven. Las tres derivaciones de los miembros que quedan, AVR, AVL y AVF, son todas monopolares. Se obtienen de 4 electrodos conectados a 4 cables en miembros superiores e inferiores. Estas van dirigidas desde el electrodo que les corresponde mirando hacia el centro del corazón. Como por ejemplo podemos ver aquí en la imagen que la VR va desde el rojo, el AVL desde el amarillo y el AVF desde el verde. Las derivaciones precordiales son de V1 a V6 y son todas monopolares. En la imagen podemos ver la colocación correcta de las derivaciones precordiales. Acá podemos observar todo lo anteriormente dicho representado en un cuadro. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Fernanda Conde Méndez y hoy les voy a hablar sobre cuáles son los criterios de ritmo sinusal y para qué sirven. Sabemos que el ritmo sinusal normal es un ritmo regular entre los 60 y los 100 latidos por minuto, pero cada complejo QRS, que es el inicio de una despolarización ventricular, debe ir precedido por una onda P, una onda en segundo lugar y negativa en AVR. El intervalo de PR, que es el periodo, es entre los 120 y 200 MSG, que es el ritmo sinusal que describe el latido normal del corazón, tal y como se mide en un electrocardiograma, pero este a su vez tiene algunas características genéricas que sirven para un contraste en la comparación con el electrocardiograma normal. Bueno, continuando, ahora tenemos el eje eléctrico, también denominado despolarización ventricular complejo QRS. Este eje eléctrico es el resultado o el resultante de la suma de todas las fuerzas ventriculares de la despolarización justamente ventricular. Este pues se puede calcular con varias derivaciones, como lo es de 1, de 2, de 3, AVF, AVR o AVL. Pero los más comunes o los que más se utilizan son de 1 y AVF. En cuanto al eje normal, podemos decir que este va de menos 30 grados a más 110 grados y que cuando es menor de esos menos 30 grados se dice que el corazón está ligeramente inclinado o dirigido hacia la izquierda, y cuando es mayor de 110 hacia la derecha. Hay varios métodos para calcularlo, pero como ya he mencionado, se utiliza más que todo D1 y AVF. Prácticamente aquí se van a revisar los voltajes de los complejos QRS y se van a contar los cuadros más pequeños del ESG, es decir, las deflexiones positivas o los cuadritos hacia arriba.
Y luego lo mismo, pero con los cuadritos hacia abajo, es decir, de flexiones negativas. Tomando, por supuesto, en cuenta la línea isoeléctrica como referencia. Y pues posterior a esto ya solo se realiza la resta de estos resultados que nos dieron de los cuadritos. Y pues ya el valor resultante es el que se va a ubicar en la gráfica ya de este eje para saber el ángulo. Gracias. Inciso 7. ¿Es el eje eléctrico un criterio de ritmo sinusal? Sí, es un criterio de ritmo sinusal, ya que el eje depende tanto de la posición del corazón, fuerza derecha e izquierda de los ventrículos, crecimiento adecuado de las cavidades del corazón y la fluidez de las ramas de conducción de los impulsos eléctricos. Por lo que podemos determinar con este último aspecto que al no haber una conducción eléctrica adecuada, la cual proporciona el nódulo sinusal, al ser el marcapaso natural del corazón, el eje varía en su dirección. Bueno, a continuación vamos a proceder a hacer la discusión de nuestros análisis de los diversos trazos de electrocardiograma que estaban en el laboratorio. En el primer electrocardiograma se identifica claramente que es un ritmo sinusual. La frecuencia utilizada, cada regla de 300, 1500 y 6, obteniendo como resultado en la regla de 300 con resultado de 100 latidos por minuto, la regla de 1500 con resultado de 100 latidos por minuto, con la regla de 6 con resultado de 90 latidos por minuto. En este eje cardíaco, utilizando las derivaciones de I y AF, obteniendo un resultado normal, que ambos resultados de las derivaciones son positivas. En el intervalo PR con resultado de 0.16 segundos, en el intervalo QRS con resultado de 0.07 segundos, en el intervalo QT con resultado de 0.34 segundos y el intervalo de segmento de cada trazo se observa en la imagen que no se encontró irregularidad. Y en conclusión, la EKG normal, ya que los valores oscilan en el rango normal, analizando cada uno de los puntos observados. En el electrocardiograma número 2 se observan varias anormalidades, ya que este no cuenta con un ritmo sinusal, debido a que los intervalos PR y RR no son regulares. Además de esto, su frecuencia cardíaca está debajo de los 60 latidos por minuto, por lo que además presenta bradicardia. En cuanto a la frecuencia cardíaca, utilizando los diferentes métodos, nos da un promedio de entre 42 a 50 latidos por minuto. En cuanto al eje, la derivación de 1 dio un resultado de +2 y AVF dio un resultado de +4, dando como resultado un eje normal con un ángulo de 71 grados. El cálculo del intervalo PR dio como resultado 10 cuadrados pequeños que equivalen a 0.40 segundos. El intervalo QRS dio 3 cuadrados pequeños que son 0.12 segundos y el intervalo QT 10 cuadrados pequeños que son 0.40 segundos. En el electrocardiograma número 3, que presenta un ritmo sinusal normal de acuerdo a las características correspondientes. Asimismo, de acuerdo a la regla utilizada, se encuentra un valor de la frecuencia cardíaca de 90 a 94 latidos por minuto. Por otra parte, el eje eléctrico, utilizando las derivaciones D1 y AVF, se encuentra el valor de D1 en +4 y el de AVF en +3, por lo que el corazón se localiza en un eje normal, ya que presenta un ángulo de 37 grados. También el intervalo PR equivale a 0.20 segundos, el intervalo QRS a 0.12 segundos, el intervalo QT a 0.32 segundos y el ST con un valor de 0.36 segundos. En la imagen que se presenta se observa cada intervalo señalado. Es así como podemos concluir que el electrocardiograma se encuentra de acuerdo a los criterios en un rango normal.
Bueno, en el electrocardiograma 4 podemos identificar un ritmo sinusal determinado por la presencia de una serie de criterios característicos, como lo es la presencia de una onda P antes del complejo QRS, con una frecuencia cardíaca que oscilaba entre los 71,9 y los 81 latidos por minuto, dependiendo del método utilizado. En cuanto al eje eléctrico, podemos decir que tomando en cuenta que la derivación D1 presentó un valor aproximado de +2 y AVF un valor aproximado de +13, este se encontraba en un eje cardíaco normal con un ángulo aproximado de 81 grados. La amplitud del intervalo PR abarcó aproximadamente 4 cuadritos, que equivale a 0.16 segundos, el intervalo QRS aproximadamente 0.12 segundos, el intervalo QT aproximadamente 0.44 segundos y finalmente el intervalo ST, un valor de 0.18 segundos. Y con esto podemos concluir que este electrocardiograma es mayormente típico, con la excepción de un registro predominantemente negativo en la derivación AVL, cuando esta es usualmente positiva. En el electrocardiograma 5 se puede observar un ritmo sinusal, que también lo podemos llamar como bradicardia, debido a que su frecuencia cardíaca se presenta en determinados por el nódulo sinusal, que es menor a 60 latidos por minuto, empezando por la frecuencia cardíaca, que la calcularemos por la regla de 300. En esta nos dio un resultado de 58 latidos por minuto. En la regla de 1500 nos da un resultado de 56 latidos por minuto. Y en la regla de 6, un total de 60 latidos por minuto, presentando un eje cardíaco normal con un valor de 79.7 grados. Y en el cálculo de los intervalos de PR se obtuvo 0.12 segundos. En el intervalo de QRS, un total de 0.08 segundos. Y en el intervalo de QT, un total de 0.44 segundos. Luego también se observaron los intervalos de ST, en la cual se ve en la imagen. Esta se presenta en cada trazo con la mayoría de irregularidades. Por lo tanto, se llegó a una conclusión que esta es anormal debido a que la frecuencia está por debajo de la frecuencia normal y sus segmentos de ST son irregulares. Corresponde hablar sobre el electrocardiograma número 6. Acá podemos ver que el ritmo es un ritmo sinusal. Luego nos pide identificar la frecuencia utilizando la regla de 300, 1500 y la regla de 6. Con la regla de 300 nos dio un resultado de 60 latidos por minuto, con la regla de 1500 nos dio un resultado de 60 latidos por minuto y con la regla de 6 nos dio un resultado de 60 latidos por minuto también. Luego nos pide calcular el eje eléctrico utilizando las derivaciones de I y AVF. Y ahí se puede ver un eje cardíaco de 60 grados. Posteriormente se calcula el intervalo PR, que multipliqué 4 cuadritos por 0.4 segundos y nos dio un resultado de 0.16 segundos. Luego se calculó también el intervalo de QRS multiplicando 2 cuadritos por 0.04, dándonos un resultado de 0.08 segundos. Calculamos también el intervalo QT multiplicando 11 cuadritos por 0.04 segundos, dándonos un resultado de 0.44 segundos. Y por último se calculó el intervalo ST en cada trazo, multiplicando 3 cuadritos por 0.04 segundos, dándonos un resultado de 0.12 segundos. Esto nos muestra un resultado anormal debido a que la frecuencia está por debajo de la frecuencia normal y los segmentos ST son irregulares. Gracias.